Nada, primero que todo, buenos días. Yo os voy a hablar del manejo de la vía aérea en el paciente politraumatizado. Presento inicialmente un breve índice del desarrollo que va a tener la exposición. Haremos una pequeña introducción del código politrauma, haciendo hincapié en la importancia y las particularidades del manejo de la vía aérea en este tipo de pacientes. Luego hablaremos, así solo de forma puntual, del manejo general de la vía aérea difícil, para centrarnos posteriormente en las lesiones o los traumatismos que pueden afectar de forma directa a la vía aérea y que, por lo tanto, tienen un manejo muy particular. Empezamos, pues. Nada, el paciente politraumatizado es aquel que tiene una o más lesiones tisulares consecuencia de una agresión por un agente externo que ponen en riesgo de forma potencial su vida. Hay una serie de criterios de activación del código politrauma y según cuál sea el motivo de activación de este código podemos clasificar el politraumatizado en diferentes prioridades. Si se da la activación por una serie de criterios fisiológicos, hablaremos de una prioridad 0. Si se da por criterios anatómicos, hablaremos de una prioridad 1. Una prioridad 2 estará relacionada por una activación debida al mecanismo lesional, que será un mecanismo de alta energía, ya sea pues precipitados, accidentes de tráfico con unas características determinadas, etc. Y finalmente la prioridad 3 es cuando se activa el código por consideraciones especiales de las características particulares del paciente. Entonces, es importante hablar del código politrauma porque el traumatismo es la causa más frecuente de muerte a nivel mundial en la población entre 15 y 45 años. Y la causa más frecuente de muerte son los accidentes de tráfico. Históricamente, la distribución de la mortalidad tenía una distribución trimodal, como vemos aquí representada en la gráfica por las líneas rojas, habiendo un primer pico entre segundos y minutos debido sobre todo a causas de exsanguinación y apneas por lesiones del sistema nervioso central. Luego hay un segundo pico, que es la llamada hora de oro, que se da por causas potencialmente evitables. Y había un tercer pico, que es el que hay cada vez, que hay tendencia a la baja de este tipo de esta causa de mortalidad, que se da por sepsis y fracaso multiorgánico. Vemos pues que cada vez la tendencia es a una distribución bimodal. ¿Cómo podemos actuar para disminuir estas muertes? Pues en el primer pico poco podemos hacer, bueno, poco no, pero lo único que podemos hacer es intentar prevenir los accidentes, ya que son muertes muy inmediatas. Donde nos importa ahora es en el segundo pico, que es donde podemos actuar de alguna forma. Y son, de hecho, estas causas que potencialmente podemos evitar. Y las más frecuentes pues, son por obstrucción de la vía aérea, por un mal manejo de la misma y por un inadecuado control de la hemorragia, ya sea pues, fracturas de pelvis, lesiones esplénicas, etc. Vemos pues que la obstrucción de la vía aérea es una causa frecuente de muerte en estos pacientes y que por lo tanto el manejo de la misma es muy importante y lo debemos priorizar en nuestra atención inicial. El abordaje inicial en la mayoría de centros se rige por el abordaje descrito por el código ATLS, que describe un reconocimiento primario que tiene que ser sistematizado, rápido y priorizando las lesiones que más implicaciones pueden tener para la vida del paciente, siguiendo pues el que todos conocemos, el abordaje ABCDE. Nosotros nos vamos a centrar en la A a lo largo de la presentación y solo destacar que en estos pacientes, aparte del manejo de intentar una permeabilidad de la vía aérea, tenemos que tener presente que tenemos que hacerlo con un control cervical. Entonces, tendremos que ver que haya una vía aérea desobstruida, protegida y que permita una adecuada ventilación. Para desobstruirla, pues solo destacar que al hacer nuestras maniobras, pues ya sea colocando dispositivos o haciendo una apertura manual, decir que, como ya sabemos todos, las cánulas nasofaringeas están contraindicadas en las fracturas de la base del cráneo y que en estos pacientes está contraindicada tanto la extensión cervical como la maniobra frente-mentón. Entonces, si alguna de estas tres cosas no se cumple, es cuando tendremos que actuar y establecer una vía aérea definitiva. Criterios de hacerlo, pues es, como hemos dicho, la obstrucción de la vía aérea o una potencial obstrucción en un corto periodo de tiempo de la vía aérea, insuficiencia respiratoria, gran inestabilidad hemodinámica, parada cardiorrespiratoria, Glasgow menor o igual a 8,
agitación que no se controla o, bueno, inadecuado control del dolor también en estos pacientes. Entonces, particularidades de la vía aérea en los pacientes politraumatizados. En primer lugar, tenemos que considerar que puede ser una potencial vía aérea difícil. Entraremos luego en el manejo general de la misma y en las particularidades según el tipo de traumatismo. Considerar siempre que se puede tratar de un estómago lleno y asumir una lesión de la médula espinal cervical hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, todo paciente politraumatizado tendrá que venir con un collarín cervical rígido. Si no lo lleva, se lo colocaremos, que se tendrá que mantener durante la intubación o, si no, durante la intubación se puede quitar la parte anterior y mantener una alineación de forma manual. Esto es lo que vamos a desarrollar. Pues como manejo general de la vía aérea difícil, suelo comentar que, bueno, que han salido estas nuevas guías de la ASA en enero de este año, que no vamos a entrar en ella, pero solo para presentarlas y destacar, sí, que muchas veces al pensar en vía aérea difícil solo pensamos en una dificultad de intubación o una dificultad de ventilación, pero realmente la definición incluye también una dificultad en el abordaje quirúrgico de la vía aérea o una dificultad en la extubación. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque, al fin y al cabo, el abordaje quirúrgico será nuestro plan último de rescate y hay algunas patologías en las que esto puede estar muy dificultado. Presento aquí el algoritmo, que tampoco vamos a describir, pero para que lo tengáis. Y sí decir que solo una causa solo una probabilidad de vía aérea difícil ya justifica un acceso a la vía aérea con el paciente despierto. No significa que lo tengamos que hacer, pero sí que no está mal si lo hacemos. Entonces nos vamos a centrar ahora en los traumatismos que afectan ya directamente a la vía aérea. Hablaremos del traumatismo maxilofacial, de los traumatismos de cuello, tanto el cerrado como el penetrante, de las quemaduras y haciendo inciso en las lesiones inhalatorias y luego en el manejo de la vía aérea en los pacientes que tienen que tener la inmovilización cervical que hemos comentado. Es verdad que todas estas son causas poco frecuentes de traumatismo, pero que las consecuencias pueden ser catastróficas, ya que pueden alterar la anatomía de la vía aérea, pueden crear discontinuidad de la misma y, por lo tanto, hacer que la vía aérea sea muy difícil. Entonces, haciendo la búsqueda y tal, he visto que no hay unas guías fijas, inamovibles de manejo en este tipo de pacientes. Es verdad que es muy complicado hacer estudios clínicos aleatorizados en estas situaciones, por lo que la mayoría de las recomendaciones se basan en consensos de expertos y se adaptan a la situación en la que nos encontremos. Así lo dicen, pues, que el manejo final depende tanto de la situación concreta del paciente, de la cooperación o no del mismo, como de las habilidades y las preferencias del anestesiólogo que se encargue del abordaje de la vía aérea. Entramos, pues, en el traumatismo maxilofacial. Destacar que es el tipo más frecuente de traumatismo cerrado de la vía aérea y que se puede afectar la vía aérea de diferentes formas, pues por fracturas óseas, por presencia de hemorragia importante que nos dificulte la visualización a la hora de intubar. Si hay dolor, pues puede haber trismus, que sí que se soluciona al solucionar este dolor, pero si es por fracturas del ATM o fracturas del cóndilo mandibular, pues no se va a solucionar al dormir al paciente. También hay un riesgo incrementado de broncoaspiración, por lo que hemos dicho, por detritus, sangre, piezas dentales, etc. Y una importante edematización de la zona. Aquí un poco los problemas que se pueden asociar. Y aquí un esquema, una propuesta de esquema a seguir en el manejo de estos pacientes, que no es más que una adaptación, en este caso concreto, de las guías generales del manejo de la vía aérea difícil. Vemos, pues, que en un paciente estable y que coopera, priorizaremos el abordaje quirúrgico a la vía aérea. Hay el abordaje despierto a la vía aérea, ya sea mediante una intubación despierto o mediante un abordaje quirúrgico. En caso de que el paciente no coopere o que esté inestable, no tengamos tiempo de hacer esto, pues sí que tendremos que hacer una inducción de secuencia rápida y pues una videolaringoscopia o una laringoscopia convencional
a la vez que nos preparamos, en el caso de considerarlo necesario, para el abordaje quirúrgico. Es lo que llamamos este double setup que pone aquí. Entramos ahora en el traumatismo cerrado de cuello. Se da sobre todo por mecanismos de alta energía, ya sea a pacientes ahorcados, estrangulamientos o latigazos cervicales importantes en accidentes de tráfico, por ejemplo. Decir que hay una baja incidencia de lesiones en las vías respiratorias bajas, pero que cuando se dan tienen asociadas una alta mortalidad. Tenemos que prestar especial atención a ver si hay alguna lesión traqueobronquial o laringotraqueal o alguna lesión vascular, aunque estas últimas son menos frecuentes. Es verdad que los síntomas y los signos de presentación serán bastante inespecíficos, por lo que tenemos que tener presentes una serie de signos de alarma que nos harán pensar en gravedad, ya sea pues estridor, disnea, hemoptisis, disfagia, etcétera. Entonces, en muchas de estas situaciones la vía aérea se mantiene permeable mientras el paciente está ventilando de forma espontánea, ya que hay una contención mecánica de los tejidos, pero esto hace que cuando hagamos la inducción anestésica hay un elevado riesgo de colapso rápido de la vía aérea y, por lo tanto, intentaremos mantener siempre que podamos la ventilación espontánea durante el abordaje inicial. Cuando haya un traumatismo cerrado y ya esté la vía aérea comprometida, tenemos que saber que hasta en un 50% de los casos habrá una lesión cricoidea o de la membrana cricotiroidea asociada y hasta en un 63% de los casos, según algunos autores, puede haber una separación laringotraqueal. En estos casos es súper importante saber que es una contraindicación, al menos relativa, para realizar una cricotiroidotomía de urgencia, por lo que nos limitará bastante el manejo del plan de rescate. Por lo tanto, nuestras prioridades en este tipo de traumatismo será detectar una vía aérea que esté amenazada o obstruida, aislarla cuando proceda y con nuestras acciones no agravar esa lesión. Entonces, ¿cómo haremos? Si el paciente está estable y no presenta signos de alarma, completaremos el estudio según consideremos y en el caso de que haya lesiones menores, pues optaremos por un manejo conservador y una monitorización en la unidad de cuidados intensivos. Si hay una lesión que sí que es quirúrgica, pero está estable, como hemos dicho, pues intentaremos trasladar el paciente a quirófano y pues hacer el abordaje, la vía aérea que consideremos, preferentemente con el paciente despierto. Si el paciente está inestable o presenta una obstrucción o un riesgo alto de obstrucción, sí que tendremos que establecer la vía aérea definitiva, que lo haremos si el paciente coopera con un abordaje con el paciente despierto. La mayoría de documentos describen como gold estándar la traqueostomía quirúrgica bajo anestesia local, siempre hablando de un contexto de vía aérea difícil. Si el paciente no coopera o no se consideran viables o oportunas las opciones anteriores, sí que tendremos que hacer una inducción de secuencia rápida modificada, que esto de modificada significa sin aplicar presión cricoidea ni aplicar presión positiva a la vía aérea hasta que ésta no esté aislada, para, si hay alguna solución de continuidad, no hacer que progrese y causemos enfisema subcutáneo, etcétera. Y después de la inducción, pues una laringoscopia o videolaringoscopia, siempre guiadas con el fibrobroncoscopio a medida que vamos avanzando el tubo, para no hacer una progresión a ciegas y poder crear una falsa vía en el caso de que haya, como hemos dicho, una separación. Mientras hagamos todo esto, pues haremos también el mencionado ya double setup, que es la preparación a la vez de la vía aérea quirúrgica, por si algo falla. Y recordar que la cricotiroidotomía solo se podrá hacer en el traumatismo traqueobronquial, no en el laringotraqueal. Entonces, aquí un resumen de unos algoritmos del manejo de estas lesiones. Es simplemente lo que hemos explicado, pero os lo pongo para recalcar que la diferencia entre uno y el otro, entre el traumatismo laringotraqueal y el traqueobronquial, es que como plan de rescate, plan B aquí descrito, en el laringotraqueal solo pone la traqueostomía, no la cricotiroidotomía, porque está contraindicada en principio. Y tampoco se contempla el uso de dispositivos supraglóticos como rescate de la vía aérea difícil, porque al
al poner la presión positiva, pues es lo que hemos comentado antes. Y esto difiere en las guías generales del manejo de vía aérea difícil. Ahora el traumatismo penetrante de cuello. Tiene un manejo muy similar al traumatismo cerrado de cuello, pero con algunas particularidades. En primer lugar, que hay un potencial riesgo de haber más lesiones asociadas a nivel profundo que no veamos de forma externa, por lo que hay un mayor riesgo vital. También hay más frecuentemente asociada a lesiones vasculares que pueden incluso llevar a shocks hemorrágicos y lesiones de la vía aérea, como ya hemos dicho. Además, decir que en estos tipos de traumatismos, por el mecanismo lesional, es poco frecuente la afectación de la médula espinal cervical, por lo que no está recomendada de forma rutinaria la inmovilización cervical con el collarín, porque esto también podría dificultar tanto la evaluación como el manejo correcto de las lesiones que pueda haber. Solo se hará en el caso de que el mecanismo lesional sea compatible. Pues, por ejemplo, una vez tuvimos aquí en quirófano una señora que la habían apuñalado y luego se había precipitado, pues en este caso obviamente sí que se tendría que inmovilizar, o también si hay déficits neurológicos o si no podemos descartar la presencia de los mismos por un bajo nivel de conciencia. Solo que si hay cuerpos penetrantes en el cuello, pues intentaremos no tenemos que retirarlos hasta que no esté en quirófano bajo unas condiciones de seguridad, porque pueden estar comprimiendo y controlando alguna hemorragia. Es el mismo manejo que el que hemos descrito antes, solo con la particularidad que quería destacar es que si hay una herida grande con un defecto traqueal que vemos externamente, pues hay la posibilidad, y de hecho es lo que está indicado, de intubar directamente a través de ese defecto. Pues cogeríamos con unas pinzas para evitar que no se retraiga la vía aérea a nivel hacia posterior, intubaríamos por allí, siempre guiado por fibrobroncoscopio. Entonces, así como resumen de estos dos tipos de traumatismos, que siempre tenemos que progresar tanto el tubo bajo visión directa para evitar directa o indirecta para evitar la creación de falsas vías, que intentaremos utilizar tubos pequeños también para lo mismo, para intentar evitar los defectos de la pared que pueda haber, y que no utilizaremos presión cricoidea, presión positiva en la vía aérea hasta que se aísle, y no progresaremos nada a ciegas. Y destacar que el rescate del manejo de la vía aérea puede ser también dificultoso por hemorragia, enfisema, etc. Ahora hablaremos ya de los pacientes quemados. Las quemaduras son la cuarta causa de traumatismo a nivel mundial, y la causa más frecuente de morbimortalidad en estos pacientes se da por la lesión inhalatoria. Es un factor de riesgo incluso más importante que la superficie corporal quemada. Se puede afectar la vía aérea de varias formas. Por un lado, se puede haber una obstrucción, ya sea por el edema, consecuencia de una inflamación tanto local como sistémica, es decir, se puede edematizar la vía aérea en pacientes que no tienen quemaduras en esa zona por la reacción sistémica. Y esta edematización se ve exacerbada con la fluidoterapia intensiva que se hace en las primeras horas como parte del tratamiento, siendo máximo a las 24 horas. Además, también se puede dar por una retracción de los tejidos de alrededor, ya sea por las cicatrices posteriormente o por quemaduras circunferenciales de cuello o de la cara. Luego hay la lesión inhalatoria, que como hemos dicho es la más grave, que habrá quemaduras dentro de la vía aérea y afectación del parénquima pulmonar por la inhalación de los gases que son irritantes tanto a nivel local como a nivel sistémico, pues también pueden tener toxicidad, entre los que destaca la intoxicación por monóxido de carbono y por cianuro. Entonces, esta lesión sistémica y esta irritación por los gases puede crear, por un lado, la presencia de detritos también hace que se ocupen las luces bronquiales y puedan ocluir incluso el tubo endotraqueal, y la reacción sistema hace que haya una bajada en la complianza pulmonar, haya una inactivación del surfactante pulmonar, creando microatelectasias y todo ello llevando a
pudiendo llevar a un síndrome del distrés respiratorio del adulto. Y todo esto pues al final llevará a una insuficiencia respiratoria que al fin y al cabo será de causa multifactorial. Solo destacar también pues, que puede ser difícil la ventilación con mascarilla facial por la presencia de múltiples apósitos en cara, de mucho exudado por la zona, etcétera, y que en los pacientes electrocutados pues, también puede haber un trismus intratable. ¿Cómo detectaremos las lesiones inhalatorias que son las más graves? Pues primero de todo sospechándolo pues según el contexto del paciente, pues pacientes que se han quemado en ambientes cerrados, etcétera, por la exploración, que tengan hollín en la cara, las fibrinas nasales quemadas, que tengan esputos carbonáceos, y el diagnóstico se hará con la endoscopia. Destacar que no tenemos que esperar a hacer un manejo dirigido hasta que tengamos unas alteraciones analíticas o radiográficas, ya que estos son relativamente tardías y iríamos ya por detrás. El manejo de este tipo de pacientes sí que se puede aplicar las guías generales del manejo de la vía aérea difícil. ¿Y cuándo lo haremos? Pues cuando haya lesiones potencialmente, cuando haya una afectación o una potencial afectación de la vía aérea, o cuando los pacientes están inestables, o aunque los pacientes estén estables y las lesiones sean menores, las lesiones inhalatorias sean menores, pues si hay quemaduras en cara, en cuello o en una área corporal extensa, también sería adecuado el aislamiento de la vía aérea. Y decir que en estos casos sí que se puede utilizar la cricotiroidotomía como rescate, y también se puede utilizar los dispositivos supraglóticos, no como manejo final de la vía aérea, pero sí para intubar a su través, a diferencia de lo descrito anteriormente. Entonces, así resumiendo, las lesiones inhalatorias son la causa más frecuente de morbimortalidad. El edema es máximo a las 24 horas de la lesión. Intentaremos utilizar tubos del mayor tamaño posible para facilitar la expulsión de estos detritus de la vía aérea que pueden llegar a ocluirlo, y asegurar muy bien el tubo, evitando los apósitos y el esparadrapo adhesivo. Y solo un pequeño inciso en cuanto a la farmacología que utilizaremos durante la inducción en este tipo de pacientes, porque son pacientes que por sus características pues pueden tener bastante afectada la farmacocinética y la farmacodinámica, pues por alteraciones del volumen de distribución y tal. Y es sobre todo importante en la respuesta a los relajantes neuromusculares. En los pacientes con territorios quemados bastante amplios hay una denervación neuromuscular que lo que hace es que haya una upregulation de los receptores de acetilcolina. ¿Esto qué hace? Pues se aumenta el número de receptores y se facilita la expresión de una isoforma inmadura que es más fácilmente despolarizable, y además al despolarizarse hace que haya una mayor salida de potasio a nivel extracelular. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Pues al haber más número de receptores a bloquear, habrá una resistencia a los relajantes no despolarizantes, y por otro lado habrá una respuesta excesiva a los relajantes despolarizantes y un riesgo incrementado a una hiperpotasemia severa con el uso de succinilcolina. Entonces, la succinilcolina se puede utilizar hasta las 48 horas de la lesión, que es el momento en el que empieza a haber esta regulation, y no se podrá utilizar desde las 48 horas hasta los 2 años en casos de pacientes con una área corporal quemada bastante importante. Y el rocuronio, pues tener en cuenta que tendremos que asegurar dosis un poco incrementadas y tener en cuenta que puede haber una latencia de su acción. Finalmente, hablar de la vía aérea en los pacientes que requieren una inmovilización cervical. Aquí, me planteé pues, qué dispositivo era el mejor a la hora de intubar estos pacientes, el mejor en el sentido de ser más eficaz y en el sentido de crear menos movilización. Pero bueno, ahora lo hablamos. Y aparte, de si siempre se precisaba o no mantener ese collarín, como ya hemos dicho. Es verdad que muchos autores describen que durante la intubación se puede retirar la parte anterior del collarín cervical
manteniendo esta alineación cervical manual, que es, bueno, Manual Inline Stabilization, que todos los sitios pone como MILS. Solo destacar que esta maniobra disminuye pero no elimina el riesgo de flexo-extensión del cuello, que no mejora la visión glótica y que lo único que mejora respecto al collarín cervical es la apertura bucal. En caso, pues, sentido común, en casos que lo requiramos, priorizaremos la A respecto a la D. Y luego, lo de qué dispositivo es mejor, pues lo que habíamos comentado, cuál es el que hace menos movimiento, cuál es el que tiene una intubación más exitosa. Pues la verdad es que hay muchos estudios y que no son nada concluyentes entre ellos, no hay resultados, que se mantengan entre los diferentes estudios, por lo que sigue habiendo bastante incertidumbre. He encontrado que es una revisión sistemática y metaanálisis sobre la efectividad de la intubación en este tipo de pacientes, que lo que concluye es que varios tipos de videolaringoscopios compara 27 dispositivos respecto a la laringoscopia directa con McIntosh. Y lo que concluye es que tanto el McGrath como la CEMAC D-Blade, el AirTrack y KingVision CEMAC y el GlideScope, siempre y cuando esté guiado, tienen un mayor porcentaje de éxito al primer intento de intubación. Y lo vemos aquí, ¿no? Estos dispositivos, que son los que hemos comentado, pues tienen diferencias significativas respecto al uso de la McIntosh en el primer intento de intubación, y además tienen menos lesiones, hay complicaciones locales asociadas. Llama también la atención en este esquema, en este resumen, que tanto el fibrobroncoscopio pues requiere mayores tiempos de intubación, pero es verdad que muchas veces lo hacemos con el paciente despierto, y que tanto la CEMAC y la Fast Track como la C-Track también requieren tiempos muy prolongados de intubación, pero también es verdad que durante el transcurso estamos ventilando al paciente. Y aunque no es estadísticamente significativo, vemos también que en la Fast Track hay una disminución llamativa del éxito al primer intento de intubación a su través. Entonces, este estudio, está bien, pero hay también varias limitaciones. Por un lado, que tiene un potencial sesgo de desempeño y de observador, porque obviamente no se pueden cegar a las personas que intuban y a las que evalúan. Por otro lado, que no está evaluado el movimiento de la columna cervical que conlleva el uso de cada tipo de dispositivo. Y finalmente, pues que en el contexto de estos pacientes muchas veces habrá presencia de detritus, de sangre o de vómitos en la vía aérea, y esto puede dificultar la visión con videolaringoscopios, por lo que los autores se plantean la posibilidad de que sea más adecuado incluso el uso de videolaringoscopios que permitan una visión tanto directa como indirecta de la vía aérea, como es la CEMAC o el McGrath. Aquí dos estudios que sí que intentaban ver con qué dispositivo había menos movimiento de columna cervical. En este comparan la D-Blade con la McIntosh y sí que dicen que con la D-Blade hay menos movimiento, pero si lo analizas describen menos movimiento en el ángulo entre occipital y C1, pero no entre C1 y C2, C1, C5, entonces tampoco no sé si es muy significativo a nivel clínico. Y en este, en cambio, comparan el GlideScope con la laringoscopia directa y dicen que no hay una disminución del movimiento. Vemos pues que sigue habiendo pues la incertidumbre que hemos comentado. Y nada, finalmente ya para terminar, sacar un par de conclusiones. Recordar la vital importancia del manejo adecuado de la vía aérea en los pacientes politraumatizados, ya que es una causa frecuente de muerte evitable, que si tenemos dudas siempre es mejor intubar de forma precoz, ya que una vez se complique la cosa, haya edematización, haya pues insuficiencia respiratoria o lo que sea, la progresión puede ser muy rápida y complicar mucho la actuación.
Y después que no existen pautas definitivas e inamovibles del manejo de la vía aérea en estos pacientes, que por un lado en los traumatismos maxilofaciales y en las quemaduras de vía aérea sí que se pueden aplicar las guías generales del manejo de vía aérea difícil y que siempre intentaremos poner pues, tubos grandes, y que en los traumatismos de cuello, ya sean cerrados o penetrantes, intentaremos pues, colocar tubos pequeños, y habrá una serie de particularidades a la hora de manejar la vía aérea, que tenemos que ver siempre directamente mientras progresemos el tubo, que tendremos que evitar la presión cricoidea, evitar la presión positiva en la vía aérea hasta que no se aísle, y que siempre intentaremos colocar el neumotaponamiento distal a la lesión que observemos. No cricotiroidotomía en los casos de traumatismo, bueno, de lesión laringotraqueal. Y simplemente, ya para terminar, pues como ya sabemos todos, que la ubicación donde hagamos este abordaje a la vía aérea es súper importante, y que siempre que podamos, si el paciente está estable, tenemos tiempo y la situación lo permite, pues valoraremos la posibilidad de trasladar el paciente a quirófano, donde todos estamos más cómodos y tenemos disponible todo el material que necesitamos. Y ya está. No sé si alguien tiene alguna duda o algo que me he olvidado. Pues ya está. Gracias. Pues eso, que enhorabuena, Carla, que la sesión ha estado muy buena. Lo que yo quería solo apuntar, por lo que tú has estado comentando, que en los estudios, sobre todo, se habla mucho de intubar, hacer una inducción y dormir a los pacientes, porque acerca de lo que tú has leído, la indicación de hacer una fibro despierto, que son en casos muy determinados, porque, por ejemplo, pacientes que están estables y que tú crees que haciendo una buena tópica van a poder aguantar bien una fibrobroncoscopia despierto, y tú has practicado varias veces, ¿por qué arriesgarse a lo mejor a dormirle o variedad que a lo mejor puedes tener dificultad o que le vas a mover el cuello, las inmovilizaciones cervicales, etcétera, y no plantear una fibrobroncoscopia directa con el paciente despierto? Sí, no, igual me he explicado mal. Es precisamente en la mayoría de sitios sí que recomiendan pues un acceso en caso de que haya la mínima sospecha, ya justifica un acceso con el paciente despierto. Es solo en los casos que el paciente no coopere de ninguna de las formas, o que el paciente esté muy inestable, que no podamos esperar el tiempo que requiere pues al realizar la fibrobroncoscopia o preparar toda la zona para hacer una traqueostomía quirúrgica o así, que sí que hablamos de la inducción de secuencia rápida y del manejo con el paciente dormido. Pero sí que, a ver, es que igual no lo he recalcado, ¿eh? Seguro que sí que lo has hecho. O sea, es que como era un poco larga, he pasado algunas cosas. Nada, aquí que estos 3 cuadraditos, que lo óptimo sí que siempre hacer el abordaje con el paciente despierto, manteniendo una ventilación espontánea y visualizando de forma directa las lesiones. Y esto en los casos de los traumatismos cerrados y penetrantes de cuello, pero en los traumatismos maxilofaciales y con quemaduras de vía aérea, también si pensamos que puede haber dificultad, también si el paciente está estable y coopera, también mira, si está estable y coopera, también intentar el manejo con el paciente despierto, porque como describían las guías generales, al final sí que muchas veces pues por el paciente intentamos evitarlo, pero solo que alguna de las intubación, ventilación, acceso quirúrgico
pensemos que pueda ser difícil, ya está justificado al fin y al cabo el acceso con el paciente despierto, que no siempre lo tendremos que hacer, pero que ya está justificado y en estas situaciones creo que sí que el beneficio es mayor que el riesgo. Gracias.